Tu cuerpo es una máquina perfectamente diseñada para moverse con eficiencia. El día de hoy vamos a hablar sobre biomecánica y cómo podemos utilizar esta área específica que estudia el movimiento de los seres vivos o del cuerpo humano para mejorar nuestras técnicas de valoración y tratamiento en fisioterapia. Vamos a ver el día de hoy conceptos básicos de biomecánica y cómo podemos utilizar esto en fisioterapia. Como tal se define como la rama de la bioingeniería o de la ingeniería biomédica, pero realmente es el estudio del movimiento del cuerpo humano. Tradicionalmente tiene una división muy amplia, que es la cinemática, estática y dinámica. Y bueno, se ocupa de las aplicaciones de la mecánica clásica al análisis de los sistemas biológicos y fisiológicos. La biomecánica también es la ciencia que estudia las fuerzas tanto internas como externas que inciden sobre el cuerpo humano o cómo inciden sobre el cuerpo humano. Aquí podemos ver esta imagen. Como tal, la biomecánica estudia tanto fuerzas internas, como aquí lo dice, que son las estructuras fisiológicas de nuestro cuerpo, como lo son huesos, tendones, articulaciones y demás, tanto externas, o sea, por ejemplo, una prótesis de rodilla o puede ser un impacto sobre algún cuerpo humano o como lo vemos en esta imagen de acá, fuerza interna, músculos, articulaciones, fuerza externa, esto que está cargando aquí, esta pesita que está cargando, que lleva una fuerza hacia abajo por efecto de la gravedad, y el brazo hace un efecto de palanca en combinación con los músculos, como lo son el deltoides, el trapecio, el bíceps, para poder levantarlo o mantener este movimiento. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de estudiar estas fuerzas? Pues es entender cómo estas condiciones de carga van a afectar a los tejidos blandos de nuestro cuerpo y sus respuestas mecánicas. O sea, es comprender cómo funciona el movimiento con relación a nuestro cuerpo y las fuerzas que se ejercen sobre él. Nuestro cuerpo siempre está en constante tensión. Los músculos siempre ejercen una tensión sobre el hueso y van a formar siempre palancas o como aquí vemos, o bisagras en las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. Entonces, como podemos ver en esta imagen, en todos lados tenemos articulaciones, pueden ser articulaciones rígidas, semirrígidas o móviles, como es en el caso de el hombro, que es muy móvil, es la articulación creo que tiene más movimiento en el cuerpo. Y se va a dividir en tres eh, tradicionalmente, la cinemática, la estática y la dinámica. Pero ¿cómo podemos entender esto? Bueno, la cinemática es la que estudia el movimiento, pero sin preocuparse por las causas. Y como podemos ver en esta imagen, hay movimiento, por ejemplo, una extensión de rodilla, pero aquí solamente nos vamos a ocupar y estudiar el movimiento, el eje de rotación, el radio, los grados de movimiento, ¿no? La curvatura que se forma, o sea, el movimiento tal cual, sin ocuparnos de las causas. La estática estudia de las fuerzas en equilibrio o las fuerzas y su equilibrio. Entonces, utilizamos, por ejemplo, en fisioterapia la estática para proporcionar ejercicios, incluso valoración o planes de tratamiento en nuestros pacientes con ayuda del equilibrio estático o ejercicios de equilibrio estático, como podemos ver acá. O por ejemplo, la cinemática se puede utilizar para una valoración completa de rodilla, para ver los grados de movilidad, ¿no? del cuerpo humano. Y la dinámica va a estudiar el movimiento, pero ocupándose de las causas de este movimiento, tanto internas como externas. Y aquí podemos ver esta imagen que
es el movimiento completo. Pero, ¿por qué nos interesa la biomecánica en la fisioterapia? Aunque ya sabemos que es esencial porque se ocupa de analizar el movimiento, la estática, las causas del movimiento, incluso leyes físicas como las leyes de Newton, para poder proporcionar ejercicio y planes de tratamiento individualizados en nuestros pacientes. Pero no solamente nos vamos a quedar con estos conceptos básicos, vamos a ver el uso y ejemplos prácticos de la biomecánica en fisioterapia. Un ejemplo práctico de la cinemática es la valoración clínica con el goniómetro. Como les comentaba, podemos estudiar rangos de movimiento en las articulaciones con el uso de este dispositivo. No vamos a estudiar las causas, o sea, no vamos a preguntarnos, ay, ¿qué es lo que mueve el brazo? O con qué le podemos ayudar para ganar rangos de movimiento, ni nada. Solamente vamos a estudiar el grado de movimiento, o sea, el movimiento tal cual puro. Un ejemplo práctico sería, un paciente acude a fisioterapia después de una cirugía del manguito rotador en hombro derecho. El objetivo es medir el rango de movimiento del hombro para establecer una línea base y monitorear el progreso durante la rehabilitación. Entonces, aquí ya podemos ver un ejemplo práctico del uso de la cinemática, el uso de cómo podemos estudiar el movimiento con un goniómetro. Entonces, vamos a colocar el goniómetro en la articulación, vamos a colocar el brazo fijo del goniómetro sobre nuestro eje y vamos a mover el brazo móvil al mismo tiempo del movimiento del hombro. Entonces, vamos a estudiar el movimiento de hombro, por ejemplo, supongamos que llega aquí a 90 grados y ya, tal cual vamos a anotarlo y vamos a usarlo como referencia para posteriormente volver a analizar el rango de movimiento al finalizar la serie de tratamiento o de sesiones en fisioterapia. Entonces, el hombro pues tiene muchos movimientos, flexión, extensión o como podemos ver aquí en la imagen, abducción y aducción. Podemos hacer también rotación interna y rotación externa o hacia acá. Entonces ahí podemos ya estudiar el movimiento tal cual, puro. Asimismo, podemos hacerlo con otras partes de nuestro cuerpo, desde cabeza, cuello, hombro, cadera, codo, brazo, muñeca, todo. Todo lo que se mueva lo podemos medir. Entonces podemos ver cómo se van a estudiar estas actividades repetitivas que pueden provocar lesiones por sobreuso en algún paciente, identificando los patrones de movimiento que podrían causar esta lesión. Por ejemplo, un corredor presenta tendinopatía en el tendón de Aquiles. Acude a fisioterapia. Entonces, con uso de la biomecánica podemos identificar poniendo al paciente a hacer una repetición o un gesto, eh, tal cual como lo hace corriendo, para observar cómo aterriza el talón o cómo las estructuras del cuerpo humano van a reaccionar con este movimiento. El fisioterapeuta aplica un análisis biomecánico del gesto del corredor y observa que el paciente aterriza con el talón de manera excesiva, provocando una tensión en el tendón. A través de la biomecánica se corrige la técnica de carrera y se inducen o introducen ejercicios específicos para aliviar la carga del tendón. Actualmente ya existen softwares avanzados en donde se pueden analizar los patrones de movimiento, sobre todo en deportistas de élite, para ver qué se puede corregir con uso de la biomecánica y que sean excelentes en lo que hacen o puedan ganar competencias, maratones y lo que sea. Sobre todo en el fútbol, en donde pues hay mucho billete y requieren que los deportistas estén al 100 y que no haya un error mínimo. Entonces podemos ver acá. Ya puede ser a ojo de buen cubero o ojo clínico del fisioterapeuta que lo pongas a correr ya, vamos a ver cómo corre y tú te pongas a ver cómo aterriza el talón y digas, no, pues sí, está un poquito desviado o está, eh, no sé, aterrizando de más
o sobrecargando más el derecho que el izquierdo, o incluso puede ser que esté lesionando el tendón, pero puede tener el problema en otra parte del cuerpo, como en la zona lumbar, o que no tenga tan fuerte el recto femoral, o dependiendo, ¿no? Entonces podemos ver por qué hay sobrecarga en este tendón y después corregirlo con una serie de tratamientos con ayuda también de la biomecánica y ejercicios específicos. Y esto se puede hacer para, no solamente para el tendón, este es un ejemplo práctico, podemos usarlo para incluso lumbalgias, lesiones en hombro. Hay pacientes que pueden tener tendinitis del supraespinoso por actividades repetitivas, que incluso ellos no se han dado cuenta que lo están haciendo, pero con la historia clínica podemos indagar un poquito más sobre esto, preguntándole qué hace en su vida diaria, eh, realiza alguna actividad deportiva. eh, Prepara la comida a diario o a qué se dedica, ¿no? Entonces el paciente ya poco a poco te va a decir, ah, pues estoy todo el día en la computadora, no tengo ergonomía. Bueno, no te va a decir así, ¿verdad? No tengo ergonomía, pero tú puedes identificar que no tiene no ergonomía preguntándole cómo realiza sus actividades y que las emule dentro del consultorio. Entonces, pues ya, otro ejemplo práctico de estática sobre prevención y tratamiento por lesiones, ahora por desuso. O sea, podemos tener lesiones por sobreuso y por desuso. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces hay que esforzarse en hacer actividad física, pero no sobrecargar algo que no está preparado para esa actividad. Entonces, por desuso. Este es un ejemplo de la vida cotidiana por el cual están pasando muchos trabajadores de oficina, sobre todo, o que están ahora en la computadora día y noche y no pueden levantarse del escritorio por juntas repetitivas y demás. Ya sabrán cómo es eso. Entonces, por desuso. La biomecánica se usa para ajustar la postura del paciente en sus actividades diarias o laborales, reduciendo tensiones en la columna y otras articulaciones. Entonces, nosotros como fisioterapeutas podemos, desde que entra el paciente, podemos valorar la forma en la que camina, en la que se sienta, en la que está de pie y podemos ver qué está haciendo con su cuerpo, cómo está moviéndose. Entonces, si vemos que el paciente llega al consultorio y se sienta de esta manera como en la imagen, podemos deducir que tiene debilidad en la zona abdominal, porque tiene distensión abdominal además. Podemos deducir que tiene debilidad en glúteo, cadera, espalda, que va a afectar a su problema lumbar si es que viene por dolor lumbar, ¿no? Si te dice, ay, vengo por una lesión de hombro, no, o aparte de ver que está sentado así, puedes deducir que pasa mucho tiempo sentado y haciendo una actividad repetitiva. Bueno, entonces, un trabajador de oficina que pasa muchas horas sentado puede desarrollar un dolor lumbar. El fisioterapeuta evalúa la postura del paciente y utiliza principios biomecánicos para recomendar ajustes en su posición de sentarse y diseñar ejercicios para fortalecer el core. ¿Qué es el core? Y mejorar la alineación de la columna. El core es esto de acá, todo este grupo de músculos: diafragma, erectores espinales, cuadrado lumbar, transversos, oblicuos, todos los músculos de la zona abdominal, además de la cadera. Psoas, que está por acá, suelo pélvico, musculatura glútea y dorsal ancho. Entonces, si una persona como esta de acá pasa mucho tiempo sentada, podemos deducir por inferencia que va a tener debilidad o un desequilibrio en esta zona del core, músculos del core. Y utilizamos la biomecánica precisamente para, primero, identificar qué es lo que está causando el dolor lumbar, ¿no? Después, para valorar las articulaciones del cuerpo humano, sin ocuparnos por las causas, ¿no? Como la cinemática. Y después vamos
con ayuda de la dinámica a estudiar estos movimientos y sus causas. ¿Qué es lo que está causando este desequilibrio en el movimiento? Ah, pues una tensión eh, en la zona lumbar por estar mucho tiempo sentado, ¿no? Posiblemente. Entonces, también con la ayuda de la biomecánica vamos a diseñar un plan de tratamiento de ejercicios para mejorar su situación. Entonces, si vemos que la zona lumbar está en desequilibrio y hay dolor por ese desequilibrio, podemos volver a equilibrar con ayuda del fortalecimiento del recto abdominal, que es un músculo muy fuerte en el abdomen, o de los oblicuos o del glúteo, que es el músculo más grande que tenemos. Y si lo tenemos débil, vamos a tener después alteraciones y dolor en la zona lumbar. Entonces, ya aquí utilizamos de manera práctica todo la biomecánica, desde la entrada del paciente, cómo valorarlo, cómo atenderlo y las causas, ¿no? Porque si ponemos ejercicio nada más por poner, no vamos a saber qué estamos tratando ni para qué. Entonces necesitamos saber qué es específicamente lo que tiene el paciente, cómo podemos utilizar este conocimiento para ver las causas y la solución. Otro ejemplo es, por ejemplo, la mecánica de fluidos, que lo utilizan para investigar el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio o la salida de aire en los pulmones o la lubricación en las articulaciones. Entonces, esta rama de la ingeniería, que es la mecánica de fluido, la podemos utilizar para ver también otros sistemas de nuestro cuerpo, no solamente musculoesqueléticos, pero aquí nos interesa lo que tiene que ver con el movimiento, pero específicamente el movimiento físico, no el movimiento de fluidos. Vamos a ver también la mecánica de los tejidos y cómo interactúa esta mecánica de tejidos específicos con otras partes del cuerpo. Todas las estructuras del aparato locomotor, ¿cuáles son estas? Pues huesos, músculos, ligamentos, tendones, ¿no? Todas estas estructuras están sometidas a presiones y tracciones y fuerzas deformantes constantemente. Si no, no nos podríamos poner en una postura por mucho tiempo, nos caeríamos, ¿no? Tiene que tener esta presión, esta fuerza, esta tracción continuamente para mantener el movimiento o para realizar un movimiento. Aquí puse un ejemplo de las fuerzas deformantes en una fractura de fémur. Porque los músculos que están ejerciendo estas fuerzas sobre los huesos, además de los tendones, eh, en caso de tener una fractura, estos músculos van a tener una fuerza deformante que va a dirigir cómo va a ser la fractura en el fémur, por ejemplo, como esta imagen. Dice proximal y subcanteria, fragmento, composición de flexión, aducción y rotación interna, tracción por el psoas o iliosoas, abductores y rotadores externos. Entonces, estos músculos van a causar este tipo de fractura o tercio medio, una rotación o distal hiperextensión por el gastrocnemio. Otro ejemplo de la biomecánica y el uso en los tejidos o biomecánica de tejidos es en el caso de un genu valgo o genu varo. El genu valgo es cuando las rodillas están como en la primera imagen hacia adentro, como si se quisieran dar un besito entre ellas. Y el genu varu es como de charro, un charro que tiene varo. Entonces, en estos casos, podemos ver que la biomecánica de los tejidos van a ejercer una fuerza deformante en las articulaciones y en los huesos, ¿no? Lo que va a producir una rotación interna, como lo vemos en la imagen acá de cadera, o externa, una rotación interna o externa, dependiendo del caso de desviación, tal vez
músculos débiles o músculos acortados o músculos muy fuertes, ¿no? Entonces hay que ver el tipo de desviación y cómo podemos corregir esta desviación. Un paciente presenta genu valgu leve en ambas rodillas, causado por una debilidad de los músculos de la cadera y del core. Entonces, igual, por inferencia, si vemos a una persona que viene con desviación en genu valgu, como en la primera imagen de acá, en ambas rodillas, vamos a suponer de una debilidad en la cadera y en músculos del core. Entonces, ya la suposición ya está. Ahora tenemos que hacerlo realidad. Vamos a valorar al paciente específicamente en esta musculatura. Una vez que la valoremos, vamos a darnos cuenta que efectivamente hay una debilidad. Entonces, vamos a aplicar la biomecánica con ejercicios específicos para estabilizar la rodilla y corregir esta alineación, ¿no? Entonces, una vez realizado la corrección con los ejercicios, después de varias sesiones de tratamiento, vamos a volver a valorar tanto la musculatura o la fuerza que tengamos en, en los músculos que están provocando la deformidad y también el grado de deformidad que ya hay. Y bueno, estos son ejemplos prácticos de la biomecánica. Vamos a ver las próximas semanas ya como tal la biomecánica de los tejidos, empezando por el hueso, pero eh, a algunas personas les puede resultar un poco tedioso el estudio de la biomecánica, pero con estos conceptos y estos ejemplos podemos ver que es muy útil y espero que nos pueda servir para estudiarlo posteriormente y que nos ayude al tratamiento de nuestros pacientes. No todas las enfermedades, como ya vieron, se pueden curar con biomecánica, evidentemente, pero somos lo que habituamos. Si habituamos estar sentados, pues vamos a tener una molestia en la zona lumbar o vamos a tener eh, debilidad. Entonces, pues ya saben, tenemos que tener un equilibrio siempre en todo. Ahora también, algo que no dije y es importante, es el punto de equilibrio en el cuerpo humano, está en la zona L4 o en la lumbar 4. Entonces, esto también es un punto de referencia para estudiar las fuerzas de gravedad en el cuerpo humano. Espero que te haya servido la información proporcionada en este video. Si es así, dale like y sígueme para más videos. Este es el primer video de una serie de un curso completo sobre biomecánica. Posteriormente vamos a ver biomecánica de hombro, biomecánica de cadera y cómo podemos utilizar esta información para mejorar nuestros tratamientos. Sígueme y dale like.